Bienvenidos y bienvenidas a la Casa del Libro Total, a una nueva tertulia, El personaje y su historia, Memorias Vivas. Este es un programa que ya ha sobrepasado el año y medio. Todavía falta personajes pasar por acá. Y la intención es esa, la intención es que la gente que ha construido los escenarios de la cultura en Bucaramanga y en Santander nos cuenten su vida, nos cuenten sus ejecutorías, su historia, que la podamos conocer de viva voz, de voz de ellos, que podamos construir a partir de sus narraciones unos relatos que queden para las memorias futuras, para las que van a ser consultadas por las próximas generaciones en sus procesos inquietos de indagación de lo que ocurrió en ese territorio. Creo que estamos abarcando como los últimos 60 años, porque bueno, tuvimos a Mantilla Caballero. Mantilla yo creo que ya casi alcanza los 70 años de historia trasegados en el escenario cultural de nuestra región. Entonces, para nosotros es supremamente importante este momento de los martes, encontrarnos con estos personajes maravillosos. El de hoy es extraordinario. Lo conozco desde hace rato. No conozco mucho su historia. Nos hemos cruzado en muchos caminos, hemos compartido momentos y lugares, pero hoy vamos a conocer mucho más de Olger López Toscano. Bienvenido, Olger, a Memorias Vivas. Es un gusto tenerte acá. Pues contento de estar aquí y pues hay personas que lo merecen más que yo. Eso lo tengo claro y para mí cuando recibí la invitación me parecía que era algo como que no era conmigo porque nunca he pretendido ni enseñar nada ni dejar ningún legado. Yo lo que hago es simplemente recorrer la vida y no más. Yo no tengo ninguna pretensión de nada, no me considero ni artista ni maestro de nada, yo no, nunca he sido ni siquiera profesor, entonces a su disposición, Pacho, lo que quiera preguntarme, está con la mente abierta para que no pudimos hablar nada antes para quería que me preguntara, saber qué me iba a preguntar o alguna cosa, pero no pudimos. Entonces, lo que usted quiera, aquí estoy, man. Sí, de eso se trata, de eso se trata. Como es una conversación de dos personas que se conocen, que se respetan, que han compartido espacio. Entonces, es una tertulia, es una conversación y ellos son los espectadores. Al final ellos van a participar y te irán a preguntar muchas cosas. Yo te voy a preguntar por la vida, Olger, porque yo tengo, bueno, y es una teoría simple, ¿no? Obvia, que el personaje surge en algún momento, se empieza a construir incluso desde antes de nacer ese personaje que somos nosotros. Digamos, mi historia tiene que ver con la historia de mi padre, de mi abuelo, de los que estuvieron antes de ellos, y a mí me encantan como esos viajes mentales especulativos, porque no siempre hay la suficiente información para constatarlos y decir es así, fue así, y no importa que no sea así, Sí, porque la narrativa también tiene verdades y tiene cosas fantásticas. Entonces, te voy a preguntar por tu prehistoria, o sea, la historia de los López y de los Toscano, de dónde vienen, cómo llegaron, o sea, ¿qué sabes de eso? Porque no todo el mundo sabe de esas historias, pero ¿qué sabes de tu procedencia, de esas familias que construyeron el precamino que trasegas hoy día? pues hasta el año 2018 yo no sabía dónde había nacido. Siempre tuve la duda. No sabía ni siquiera quién había sido mi papá. Oh, Entonces, eso le causa a uno muchas dudas porque uno necesita un lugar geográfico para saber de dónde es, ujú. ¿sí? Y necesita de todas maneras saber quién es el papá.
me iba causando un trauma, Oh, pero afortunadamente lo pude superar. Pero yo no sería López ni Toscano. Esos apellidos no son prestados. Yo debería ser Gómez Navas. Gómez Gómez Navas, Navas, no pariente de López Álvaro. Toscano. Pariente lejano de los Navas de aquí. Mira, Compartimos el bisabuelo, creo. El bisabuelo que tenía hijos naturales por todas partes. todos los hijos son naturales, Javier. Yo también soy, todos creo que somos hijos naturales. Pero eso nunca lo pude saber porque no había a quien preguntarle. Si le preguntaba a mi mamá se ponía brava. ¿Sí? Supe algunas cositas, no más de eso. Pero si yo pudiera saber algo de eso, me hubiera encantado saber qué hizo mi bisabuelo. Supe que el bisabuelo por parte de mi mamá lo mataron en la guerra de los 1000 días. Eso sí lo supe. Y tengo una fotografía de mis dos bisabuelas tomada en 1870, conservada perfecta, hecha en un papel que tal vez fue emulsionado para la fotografía, porque en esa época no vendían papel fotográfico, sino que el fotógrafo tenía que hacer la emulsión en un papel. Y eso era una hoja de Bond 16, del Gaitico. Y la foto permanece perfecta. Tiene más de 100 años, 100 y pico de años, de mis bisabuelas, que no supe cómo se llamaban. Entonces, de historia de eso no tengo casi idea. Está ahí truncada, Sí, está perdida. ¿Y no te has interesado por indagar un poco, no? No. Ok. No. Es pasar la página, es No, toda una esa historia. página pasó y no, de pronto puede traer recuerdos ingratos que no vale la pena. Sí. No vale la pena. Yo tengo una curiosidad, por ejemplo, con mi padre, ¿no? Mi padre tuvo un hermano, un único hermano. Él nació en el Socorro, eran socorranos. Mi abuelo sé que se llamaba Leonardo Centeno, y era carpintero y era músico. Pero mi padre tiene el apellido Centeno Parra y su hermano tiene el apellido Parra Centeno. Allí hay una historia de tías. El abuelo murió a los 22 años, de tías que cada uno cogió uno de los chinos y lo bautizó por su cuenta, dependiendo del afecto que tenía o hacia la mamá o hacia el papá, ¿no? Esas historias son extraordinarias. Bueno, pero tu niñez. Yo, como todos los niños, tuve una niñez feliz. ¿Naciste en Bucaramanga? Yo comprobé después que había nacido aquí. Tenía la duda si había nacido aquí o en San Cristóbal, pero nací aquí. Aquí fue. Aquí. Santanderiano. Santanderiano, puro santanderiano. No soy santanderiano bravo, pero soy santanderiano. Pero esa identidad no la manifiesto, ¿sí? Para mí eso no es trascendental. Ser santanderiano o ser de cualquier parte me daría lo mismo. Sí tuve una niñez interesante, porque mi mamá era una mujer muy brava. Tenía 5 hijos y un marido. Tenía que lidiar con 6 hombres. Entonces ¿Todos varones? Puros varones. Entonces tenía que ser brava, si no, imagínese. Entonces, hasta para ir al baño nos ponía problema. Entonces ella tenía que ser así como fue. Pero era una mujer muy chévere porque ella me enseñó a ver la naturaleza, sin darse cuenta. Ella me dibujaba árboles muy grandes a la orilla de un río, por ejemplo. Y eso para mí significaba como el contacto con la naturaleza. Ella bordaba. Ella era una bordadora de luz. Bordaba los sueños que ella tenía, los hacía en crochet y en
carpetas. Eran los sueños de ella, ¿cómo se llaman? Las mandalas, digamos. Entonces, verla a ella hacer eso me produjo a mí la sensación de cercanía con lo manual, con casi que lo artístico. Con el arte, sí, claro. con el arte. Le encantaba la música. No podía vivir sin radio. Era ferviente escucha de la HJCK, que Claro. se acabó de morir. La Radio Nacional. La Radio Nacional. Los programas de Radio Bucaramanga. A ella no le podía faltar la rondalla bumanguesa al mediodía. Entonces, todo eso lo conduce a uno a un camino, a un horizonte, a una utopía que hay que seguir. Y la utopía tiene la ventaja de que entre más cerca está uno, más lejos está. Ese sueño me permitió a mí después entender la vida como la entiendo, gracias a ella. Era una mujer con un espíritu artístico, cultural, Sí, o sea, sí. completamente. Sí, completamente. Yo creo que de ahí viene lo tuyo. Sí. Entonces ella si ella no me hace ver esas cosas o no las hace y se deja ver, yo hubiera pasado por encima de la belleza y no la podía descubrir. ¿Sí? Una de las cosas que a mí me encanta de la vida es descubrir la belleza en lo que no se ve, lo que está oculto. Entonces, yo digo, para descubrir las cosas tengo que hacer esto, ver qué hay debajo, tengo que levantar lo que está ahí. Y eso se lo debo a ella. ¿Y solo fue contigo o con tus hermanos también? Pues ellos de pronto no les interesaba, ¿no? No les interesaba. ¿Qué lugar ocupas en ellos? Eres el lugar que tienes entre tus hermanos. Yo soy el segundo. El segundo. El segundo. El segundo. El primero es de un papá, los dos segundos son de otro y los otros dos son de otro. Tranquilo que por aquí han pasado unas más complicadas. Y un día le dije, mamá, usted, el problema suyo de ser bonita, sí, vea cómo se aprovechaban de usted. Me está diciendo que yo soy tal, no sé qué. Y no. Estoy diciendo que cómo se aprovechaban de Algún día contaré la de mi madre y se van a quedar sorprendidos. Sí. Que era una mujer maravillosa, pero igual, ¿no? Unas historias similares. Así eran antes, ¿no? Sí. Así era antes, sobre todo en el campo, sobre todo en las zonas rurales donde esas reglas, digamos, tradicionales, tan formales, se rompían, ¿no? No eran fáciles de llevar. ¿Y tus hermanos a qué se dedicaron? El mayor fue vendedor toda la vida. Vive en Bogotá. Él es el ejemplo que yo tuve para yo no ser borrachín, porque él era muy borracho. Entonces yo lo veía a él en esas rascas que se metía. Entonces yo decía, yo no puedo ser como él. Era el ejemplo. El ejemplo. Ajá. El ejemplo. Entonces lo que no se debía hacer. Nunca he sido amigo de tomar trago. Siempre he sido remiso al aguardiente, a todo eso. No es que no tome. Me tomo una cerveza, el brandy me gusta. No basta caerse. Pero eso es una vez de vez en cuando. Y yo no soy... Mis hijos nunca me vieron borracho. Nunca. Entonces, él era el ejemplo, ¿sí? Somos amigos, pero yo lo veo a él con ese y fumaba, ¿sí? Además, yo nunca he fumado. El otro trabajó como soldador en Sudáfrica y en Alaska. Mira. Y vive en el kilómetro 40 por allá donde nadie lo quiere, no se deja ver de nadie. Vive solo en Sevilla. Tiene 2 cerditos de mascotas. Pero vive cerca donde usted vive. Sí, vive cerca donde yo vivo. Sí. El tercero es él, el cuarto lo mataron hace ya en 1992
y el último vive en Duitama. Le administra a una sobrina una casa y una finca, y el último de los cuatro, de los cinco. El artista es usted. Yo fui el que tuve esa, no artista, pero sí esa sensibilidad hacia la naturaleza, ¿no? Gracias a tu madre. Bien, la escuela, ¿cómo era? ¿Eras bueno en la escuela? ¿Eras habilidoso? ¿Qué te gustaba hacer de niño? Imagínese que aquí está mi primera maestra, ¡Ópale! ¿Dónde la está? señora Celina Duarte. Aquí está, vea. Ella fue mi primera maestra. Yo entré en el año 1964 a estudiar y entré a tercero primaria porque ya sabía leer y escribir. Gracias Mi a tu mamá nos mamá. enseñó a leer y escribir en la casa, a todos. Maravillosos. Entonces yo entré al curso de ella en una escuela que se llamaba la Escuela Ospina Pérez, que queda exactamente al frente de la electrificadora Santander. Ujú. Y allá ella me enseñó que el mundo era muy distinto al que me iba a encontrar después. Ella nos arropaba como una gallina a los pollitos, como la protectora de los niños, y nos enseñaba las cosas que le enseña una buena maestra a los niños, que es a no tenerle miedo a nada, a entender la vida, a estudiar, siempre, siempre estudiar, no importa que sea de academia, sino estudiar, entender, aprender. Y yo le tuve mucho aprecio a ella, siempre, además fue muy amiga de mi mamá. ¿Cómo se llama? Celina Duarte, aquí está, Celina Duarte. mi Vamos a darle primera un aplauso maestra. a la maestra. Este es el fruto de su trabajo y de su sensibilidad. ¿Ah? Un gran maestro de la cultura de nuestro departamento. Bueno, ¿a qué jugaba cuando era niño? Pues, ¿Qué le como todos los inquietaba? niños, ¿sí? Vea, le voy a contar. A mí la música siempre me ha marcado. Yo he sido, más que cualquier otra cosa, la vida he sido músico. Si a mí me dicen algo de qué he hecho, es estudiar música y escuchar música, ¿sí? Para mí es la conexión con el universo. Primero la respiración y luego la música. A través de la música yo descubro todo. La primera canción que me aprendí tenía yo creo que 4 años. No sé de dónde venía, ni para dónde iba, pero me subí a un bus con mi mamá. El bus era una ruta que se llamaba Modelo, Sí, claro. que pasaba por el barrio San Francisco. Letrero azul con blanco. Letrero azul con blanco, sí. Me subí al bus y en esa época todos los choferes eran conocidos. Era el bus de Don Luis. Se saludaban, ¿no? Se saludaban. Sí, todos los choferes los conocía uno. Don Miguel, Don Miguelito. Don Miguel, Miguelito, el de Unitranza. Sí. Yo me siento en el bus y empieza a sonar una ranchera de José Alfredo Jiménez que se llama De un mundo raro. Ujú. Yo escuché eso y yo decía, pero ¿cómo así que viene de un mundo raro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay? Un mundo raro. Yo no supe dónde nos bajamos, ni nada de lo que pasó ese día, después de escuchar esa canción. Y se me quedó en la cabeza. No sabía quién la cantaba, ni nada. Después de esa canción, vino Cuco Sánchez. Eso fue en el mismo año. Yo no había cumplido 5 años todavía. 3 corazones heridos. 3 corazones heridos puestos en una balanza. Sí. Yo decía, pero ¿cómo es posible que haya 3 corazones heridos puestos en una balanza? Un niño de 5 años reflexionando eso. Reflexionando sobre semejante cosa. Y sobre todo que éramos 3 hermanos, porque la canción termina diciendo que eran como 3 hermanos los corazones del cuento, dice la canción. Y nosotros éramos 3 hermanos.
Se relacionaba todo Entonces eso yo con usted. relacionaba que éramos los tres hermanos, tres corazones heridos, porque era una época muy difícil que prácticamente si comíamos al almuerzo, no comíamos por la noche. Era mucha penuria la que vivíamos. Entonces, eso de los tres corazones heridos a mí me quedó en la cabeza, como una marca, con la guitarra esa que toca Antonio Virbiescas, que parece que llorara. En 1958, yo ya tenía 5 años, y me acuerdo exactamente el día porque era el día de San José, 19 de marzo de 1958. Mi mamá nos lleva a vivir a Tona. Conoce a un muchacho que era el doble de la edad. Se enamoró de ella. Empezaron un proyecto de vida los dos, pero para empezarlo tenían que empezarlo solos. Entonces nos llevaron a los tres a vivir a Tona, a la casa de una amiga. Yo todos los días paso por ese sitio. En ese punto de la carretera empezó a sonar una canción que se llama Camino Verde. Camino Verde. Ujú. Hasta ahí llegó el viaje a Tona para mí. Escuché esa canción y quedé en la nube. 3 canciones que me marcaron la vida a mí para siempre. Camino Verde, cantada por Carlos Julio Ramírez, creo. Julio Ramírez. 3 corazones heridos y de un mundo raro. Oiga, qué memoria tan extraordinaria la que usted tiene. No es memoria, es que esas cosas lo marcan a uno Claro, tanto claro. que queda la huella. Es una memoria emocional, es una memoria Sí. que está adentro. Sí. Sí. Bueno, en Tona conocí todo lo que tiene que ver con el agua, con los pájaros, con la naturaleza. Allá era donde mi mamá, que iba a visitarnos los domingos, me llevaba dibujos, me decía, mire, esto lo vi la semana pasada, se lo traigo pintado. ¿Sí? Los árboles muy grandes al lado de un río. Llegamos en 1959 a Bucaramanga otra vez. Y ahí nos fuimos a vivir en una casa de inquilinatos. Siempre vivimos en casas de inquilinatos. En una casa que queda exactamente diagonal aquí en la carrera 9ª con calle 45. La casa existe todavía. Que diagonal al cementerio ese que se llamaba Universal. El Universal. Y ahí había una tienda, como decir una última lágrima, y todos los días salían de los entierros a tomar ahí trago. Ahí era La última lágrima. la última lágrima. Ahí escuchaba yo cualquier cantidad de canciones, pero mi mamá siempre nos encerraba para no relacionarnos con los borrachos. Pero escuché otra canción que me marcó, que se llama Presentimiento. Sin saber que existías, te deseaba. Y antes de conocerte, te adiviné. Midogal. Pues yo pensaba que se llamaba Midogal y se llama Es Presentimiento. Esa canción también a los 6 años me marcó la vida. Entonces la música siempre ha estado en mi vida como una emoción, ¿no? Cuando tengo alguna estrés, digamos, sé que puedo escuchar. Cuando estoy contento, escucho otra cosa. Cuando estoy triste, escucho otra cosa. Depende del estado de ánimo, escucho la música que quiero. Siempre he tenido colecciones de música, siempre. Y sin la música yo no podría vivir. Es lo que me conecta con algo que hay más allá. Sin esa música. La música. Sin esa. Sin esa música. Que está sin llena la música. de emociones y sensaciones. Sí. Y de relaciones, ¿no? Sí, yo no concibo el mundo sin Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, sin Joan Manuel Serrat. Con todo lo convulsionado que es el mundo, con toda la energía negativa que se le envía al planeta,
una persona que sintonice una plataforma digital y ponga un concierto, por ejemplo, el concierto número 5 para violín de Beethoven. Con solo una persona que lo ponga en el mundo, el planeta se calma. Esas vibraciones llegan al alma del planeta. Y en la plataforma que yo tengo para escuchar música hay 1,5 millones de personas que escuchan ese concierto todos los meses, que ahí aparece la estadística de todos los cantantes, de músicos, de todos. A mí me pasa algo similar. Yo ya tengo lo que quiero y ya no quiero saber de nadie más. Es decir, yo sé qué es lo que quiero escuchar y no me interesa lo que se inventaron alguna cosa hoy día, no me interesa. Me interesan esas melodías o esas canciones que me evocan, que me traen recuerdos, que me traen momentos y que están conectadas con lo que yo soy. Es decir, yo, sí, claro, la música clásica, la música de los cantautores, los poetas que fueron musicalizados, porque a través de ellos yo mantengo viva esa sensibilidad que en algún momento afloró y me gustó. Sí. ¿Sí? Oiga, el bachillerato, ¿dónde fue? El bachillerato. Yo estudié en el Colegio Salesiano. Pero bien. Hicimos desde quinto primaria hasta el séptimo bachillerato. Yo duré allá 8 años, yendo a misa todos los días. Todos los días, hasta los domingos. Y teníamos clases los sábados. Todos los días. Era rudo ese teléfono. Duro. Eso ¿no? era en la época en que los curas le daban a uno fuete. Y clavaban uña Sí. y coscorrón. Corrones a patadas, Y estudié 8 años allá, de quinto primaria a séptimo bachillerato. Pero aquí han pasado otros personajes que no aguantaron el salesiano. Creo que era el que menos se aguantaba, ¿no? Y terminaban yéndose a otros colegios. Como el más rígido de todos los, religiosos, sí. ¿no? Sí, y además que se jactaban de que el nivel académico era muy rígido, entonces en cada año seleccionaban, si había 4 cursos, en el siguiente curso había 2, y de ese 2 sacaban 1. Ese era técnico, ¿no? Ese era técnico. ¿Qué aprendiste allí? Yo fui dibujante técnico. ¿Dibujante? Dibujante técnico. Bueno. ¿Tiene alguna relación con lo artístico, no? Sí. Okay. Sí, no aprendí ni a coger el lápiz. Cuando entré a trabajar a Forjas de Colombia, que eso terminamos el bachillerato el 24 de diciembre, yo el 1 de enero ya tenía puesto en Forjas de Colombia. ¿Ah, sí? Cuando hice la prueba, el tipo que me hizo el examen me dijo, oiga, no le enseñaron ni a coger el lápiz. El lápiz se maneja aquí así, para que la punta no se desgaste, se maneja aquí así. Y aprendí muchas cosas. Aprendí a hacer dibujo de troquelería, matricería y troquelería. Y luego fui a Venezuela a trabajar en eso, matricería y troquelería, con unos diseños que uno los ve ahora y dice, yo a qué hora hice esa vaina. Unas cosas súper complejas para hacer una matriz para un eslabón de un tractor, por ejemplo. O sea, dibujarlo en negativo. Esa fue una empresa muy importante de Santander, ¿no? Sí. Forjas de Colombia. Sí. Era como un símbolo de la industria santanderiana. De la capacidad de Pedro Emilio Buitrago de haber hecho esa empresa aquí prácticamente con las uñas. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 3 años. 3 años. ¿Y fue en el tiempo en que se acabó? No. Yo me retiré antes de que se acabara porque en Venezuela conseguía trabajo muy fácil y como tenía ciudadanía venezolana, entonces podía… ¿Por qué? Ciudadanía venezolana. ¿Por parte de quién? Por parte del papá. De su papá. Del papá que… ¿El papá apareció? Sí, no. El padre, digamos… Hijo del matrimonio es legítimo. Sí. Entonces, mi mamá me puso ahí que era hijo de él y pues… bueno, sí. ¿Y eso te sirvió? Y por eso soy López. Ok. Por eso soy López. ¿Te fuiste a parar a Venezuela después de Forjas? Fui a parar a Venezuela a trabajar en dibujo. ¿Y allá en qué? ¿Una empresa? Una empresa grandísima que hacía partes para camiones y para automóviles. Una empresa inmensa. Tenía 5,000 trabajadores.
Ujú. grandísima. Eso es como año que, Javier, ¿como qué año más o Eso menos? fue en el de los años 76, 77, 78. Ujú. Estaba muy industrializado Venezuela, Sí, ¿no? La sí, industria eso era, petrolera, era un mucha país influencia europea, próspero, norteamericana. eso era lleno de extranjeros y industrias por todos lados. El dólar valía 4.30 y entonces uno podía ir a Miami a traer lo que fuera barato porque eso era regalado. La gente iba a hacer mercado a Miami Uno iba a hacer mercado a y tenía Miami. carros Sí, 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 grandes y las sí, autopistas sí, eran de 6 sí, carriles en ese sí, entonces. eso era una Aquí todavía cosa. teníamos la vía Ujú, Bucaramanga, Florida Blanca, sí, con todo ese curverío tal y como sí, está hoy día. sí, 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 sí. Y eso fue una época muy próspera de Venezuela. ¿Cuánto tiempo estuviste en Venezuela? Yo estuve viviendo allá 3 años, pero Ujú. después me vinculé con la empresa que trabajé después y ya viví aquí, pero trabajaba allá. A mí siempre me gustó eso, ¿no? Yo vivía aquí y trabajaba por fuera. Ajá. ¿En qué momento aparece la fotografía en tu vida? Hasta ahora no ha aparecido. Pues Ha aparecido el bolero, ha aparecido. yo pienso que la fotografía apareció desde el momento en que yo pensé que uno podía tener recuerdos, porque la fotografía es eso, es encontrar algo y tener con qué registrarlo. Y, por ejemplo, que pone uno a leer un libro, pone uno a leer a García Márquez y empieza a desfilarle una cantidad de cosas por la cabeza de lo que el tipo está contando. Entonces uno se está haciendo la película, está haciendo la fotografía, la película, todo el entramado que hay ahí. Entonces, en la vida pasa lo mismo, afuera, todo lo que uno ve, lo que está detrás de lo que uno ve. Lo importante es tener cómo registrarlo. Ujú. ¿Sí? En este momento, por ejemplo, que la fotografía se ha democratizado tanto que ya uno carga en el bolsillo una Una cámara, cámara. ¿sí? Yo la utilizo. Y como me decía Freddy Barbosa, hay que utilizar el celular con un propósito. Claro que sí. ¿Sí? Ojalá todos tuviéramos ese propósito. No tomar una foto por tomarla, sino algo, así sea una cosa familiar, pero que salga bonita, que salga bien, con un propósito. Y la democratización ha permitido que todos podamos registrar lo que vemos. Las fotografías mejores se pierden porque uno no tiene la cámara a la mano. En ese entonces las familias tenían cámaras, ¿no? Ese era un bien, era un objeto de mucho valor. De mucho Mi valor. papá tenía Sí, cámara, ¿sí? sí, Y tomaba fotos y era sí. amigo de Pedro Gamboa. Era compadre, Pedro Gamboa iba a la casa. Mi papá tenía una finca allá en la Mesa de Ritoque. Yo me acuerdo que después fue que yo supe que era un fotógrafo importantísimo, ¿no? Pelican. ¿Sí? Pelican, sí. Sí. Pero ese objeto, esa cámara fotográfica para mi papá era como su más precioso tesoro. La Claro, tenía en un sitio con estuche y con toda la sí, cosa, sí, ¿no? sí. Venían en unos forros de cuero, Sí, unas obras de arte metidas. maravillosos. Maravilloso. Y entonces, ¿cuándo empiezas a inquietarte por la fotografía? Ya para ¿Cómo trabajar en entras ahí a forma ese mundo? en el mundo de la fotografía, en la empresa donde yo trabajaba en Venezuela, hicieron un concurso de fotografía y un compañero de trabajo me prestó la cámara y me fui para el zoológico de Maracay y le tomé unas fotos a los animales. Presenté una foto de esas al concurso y me lo gané. El premio que era, vaya a estudio de fotografía en una academia que había en Valencia para que nos haga luego la fotografía que nosotros vamos a necesitar en la empresa. Entonces le dije, claro, yo me voy a estudiar. Entonces me daban las tardes libres para ir a la escuela de fotografía que se llamaba Ramón Zapata, como el DICAS aquí, exactamente igual al DICAS. También se acabó como se acabó Como el el Dicas. DICAS.
Y entonces ahí empecé a estudiar el revelado y toda la cosa y a ver cómo era el cuento. La primera cámara que yo compré era una Canonet 28 de 35 milímetros, sencillita, muy bonita. La cámara la tuve mucho tiempo, como unos 2 años, y se la vendí a mi amigo, el de los trompos, que está aquí sentado. El de los trompos. Sí, sí, él me la compró después. Ajá. ¿Sí? Y me Esa es una conseguí, historia que luego nos contará. me conseguí una Minolta FTV, La Minolta. una Minolta FTV. Con esa hice esa foto que está allá, esa foto que está allá en la Esta, pantalla, la de las luces. la de las luces. Wow. Esa foto la hice en 1980. ¿Ese qué lugar es exactamente? Eso es desde el hospital Ramón Ramón González González Valencia. Valencia, que se llamaba en esa época. Sí. El médico con el que tomé esa foto no pudo venir. Así es que está. Bueno, véalo. Aquí vinieron muchos para que no mientas, para que Bueno, digas la verdad. él estaba haciendo, O los menciones. él estaba haciendo el último año de práctica en el hospital, en la Facultad de Medicina, y estaba en obstetricia, Mm. ginecología y obstetricia. Entonces le dije, oiga, mano, ¿será que puedo tomar una foto de unos partos, de un parto? Y me dijo, pero toca el día que no haya enfermeras, el 24 de diciembre o el 31 de diciembre, algo así. Entonces, listo, allá le llegué, yo no sé si fue el 24 o el 31, pero allá le llegué como a las 9 de la noche. Entré a la sala de partos, pero con un miedo terrible. Yo no sé qué iba a ver, qué era lo que iba a ver, y me hice como a 10 metros y le tomé la foto al hombre allá atendiendo a una señora en un parto. Bueno, yo le tomé las fotos a él en ese día. Terminamos y ya eran como las 11:30. Entonces me fui para el mirador del hospital y empecé a ver que estaban echando pólvora y pólvora y pólvora. Entonces le puse a la cámara una película que yo compraba la película en Caracas, porque era una película que yo no sé si se la darán todavía, pero que solamente la revelaban en Rochester, de Kodak. Entonces la vendían con el sobre y uno la enviaba con la plata adentro Ujú. y se tenía que esperar un mes para que se la devolvieran. Pero una película excelente. Cuando eso los carteros eran honrados. Diapositivas, ¿sí? Kodachrome se llama. Entonces le monté a la cámara esa película y me paré ahí, yo no me acuerdo, como media hora. Tomé una sola foto de media hora y mandé la película a Nueva York. Cuando me devuelven eso, yo no me acuerdo que os tomé esa foto. Maravillosa. Sí, las luces. Bueno, entonces de Venezuela te regresas para acá. Regreso en el año 78, ya finalizando. ¿Y aquí qué te pones a hacer? ¿Fotografía? Y aquí no. Yo con otro compañero, un amigo, montamos una empresa no, un negocito de hacer planos de casas. Ajá. Como delineante de arquitectura. Como delineantes de arquitectura. Trabajé con él un tiempo y regresé a Venezuela. Y allá conseguí con mi profesor, con el que me había enseñado en la escuela, Sí. me llamó un día y me dijo, oiga, estoy necesitando un auxiliar de fotografía, ¿por qué no se viene a trabajar conmigo? Yo le dije, pues claro, vamos. Entonces me conecté con él en Viasa, Con la compañía Viasa. con la Aerolínea La aerolínea Internacional Viasa. de Ya no Aviación. existe Viasa, ¿no? No, eso se acabó. Yo alcancé a viajar en Viasa ya los últimos tiempos. Y Se, va- trabajé 10 años con Viasa, se varaban los aviones al final. de Viasa, sí. Era la aerolínea oficial, era como la Avianca Viasa era venezolana. Venezolana Internacional de Aviación, no tenía sino DC-10, eso no tenía DC-10. esos aviones grandísimos. Yo viajaba en la cabina del avión y tenía acceso al piloto y todo, y nunca se me ocurrió tomarle una foto al man ahí manejando el avión. Viajábamos, como éramos empleados, pues viajábamos en primera clase y teníamos gratis. tratamiento de tripulantes. O sea, llegamos a las aduanas, pasábamos derecho, eso nadie nos tocaba.
¿Y el trabajo que tenías que hacer para Viasa cuál era? ¿Tomar fotos? Y yo era el auxiliar del fotógrafo, Auxiliar el del fotógrafo, el auxiliar, que le cargaba la cámara. el que le cargaba los trípodes, los maletines, porque en esa época era, yo ahora me aburro de cargar una camarita, la cámara que cargo en el Ajá. maletín, ¿sí? En esa época tocaba cargar, era un cajón con todo, y no se aburría uno, eso era lo más normal. Pero bueno, ¿y fotos de qué tomaba? Puro fotografía de turismo, De de turismo. turismo. O sea, no el del piloto manejando, No, ni no, la no, todo gente. era turismo. Venezuela tenía fábrica de turismo. Era para Entonces, vender los paquetes de se Viasa. hacían los audiovisuales, se llamaban. Ujú. Entonces, había una maquinita de diapositivas que se proyectaba. Entonces, reunían, por ejemplo, a las personas de un edificio y les decían, bueno, si quieren ir a París, entonces aquí están las fotos de París, ta, 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 Las ta, ta, ta. diapositivas. Sí, sí. Entonces, el tour vale tanto, no sé qué, y eso como era tan barato, entonces todo el mundo se iba. Entonces hacíamos diapositivas de todo el mundo, de todas partes. Y una vez, por ejemplo, hicimos uno de Colombia y pedí permiso para que si lo podía vender aquí. Y fui y se lo presenté a Álvaro Cala, que era el gerente de Avianca, Álvaro Cala Hedrich. Sí, que fue gobernador de Sí, Santander. sí, santandereano. Le dije, vea este audiovisual, se lo vendo. Y dijo, nosotros tenemos fotógrafos, nosotros no necesitamos hacer eso. Ah, bueno, listo. Entonces, Easter, que era una línea americana que venía aquí a Colombia en esa época, les dije, oiga, ustedes pueden tener este audiovisual, es de Colombia y lo pueden utilizar. Ah, no, listo, me lo compraron de una vez. A Bianca no le interesó, pudiendo explotar el negocio del turismo en Colombia, Ujú. no quisieron, Se demoraron mucho. no les interesó. Ujú. Aquí nunca ha habido industria de turismo así, que reúnan a un bloque de un edificio, a todos los habitantes de un edificio grande, Sí. y digan, bueno, nosotros le ofrecemos este plan para que vayan al Amazonas o vayan conozcan Suiza, conozcan lo que sea. ¿Sí? Aquí nunca existió esa cultura de vender turismo. Allá en Venezuela sí. Sí, así Y es. vendían turismo no solamente para traer turistas a Venezuela, sino para llevar turistas a otros países. Ujú. Porque la empresa tenía muchas conexiones con todas las aerolíneas del mundo. Con Viasa vas a parar a Argentina, ¿no? A todas partes. Sí. Pero en Argentina hay un momento especial, ¿no? Hay un tiempo especial allí, te pasan muchas cosas en Argentina, en Pues en todos los países, ¿no? todos los Íbamos en países. cada estación a fotografiar los Ujú. eventos de cada estación para el tipo de turista que ellos querían vender. Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador. ¿Hasta cuándo trabajas con ellos? Trabajé 10 años, hasta el año 98, 98. cuando se acabó la empresa. De un día Sí, para claro. otro, Sí, de un sí. día para otro. Yo llegué a trabajar el lunes, llegué al aeropuerto y Sí, fue por esa ya no época que se habían acabó. aviones, ya los aviones se los habían llevado. Mm. Y quedamos todos, bueno, ¿qué pasó? No, es que ya la empresa no existe, se acabó. Ah, bueno, entonces vamos a esperar que nos paguen lo que ya allá llaman las utilidades, o sea, las cesantías, que aquí decimos, allá se llaman utilidades. Ah, no, ustedes no tienen derecho a nada, nos echaron así, de un día para otro, fuera, se acabó el trabajo. Pero yo recuerdo haber viajado en un viaje en el 2004, cuando estuve en Barcelona, en el Se foro. llama Serviviasa, Servi, no sé qué, eso le Sí. cambiaron el nombre. Y se varó en Caracas el Sí, avión. sí, sí. Duramos 2 días ahí esperando que lo arreglaran, una Ujú, cosa horrorosa. sí, eso se acabó. El aeropuerto de San Antonio se acabó, Mm. lo cerraron y Bueno, así. sales de Viasa y ¿qué te pones a hacer? Salgo de Viasa y me voy para Nueva York. Te vas para Nueva York Ujú. a hacer Fotografía. por tu cuenta. No, 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 no. Para una empresa. No, yo nunca he trabajado, siempre ¿Dónde? trabajé para empresas grandes que pagaban muy bien. ¿Y esa a qué se dedicaba? ¿También al turismo? Esa se dedicaba a hacer fotografía por encargo, Por encargo. por encargo. Por ejemplo, a mí me encarga, el primer trabajo que me encargaron fue
ahí cuando me relaciono con las orquídeas, en el año 2000, váyase a Colombia a hacer estas orquídeas. Va a ir a tales y tales sitios y va a ir a una exposición que había en Bogotá. Allá lo van a dejar entrar. Pregunte por fulano de tal y ese señor lo va a llevar a todos los stands de orquídeas y si necesita sacar una mata de allá, se la sacan. Era una feria de orquídeas. Es una feria grandísima de orquídeas. Entonces, allá eso se hizo con película, cuando eso no había cámaras digitales. Entonces empezamos a trabajar con orquídeas y me compraron la cámara con el lente de 100 milímetros macro y toda la cosa para hacer eso. Váyase a hacer macros de orquídeas. ¿Y te enamoraste de las orquídeas? ¿O no? Yo no sé si me enamoré o no, pero encontré en las orquídeas un mundo raro. Un mundo raro, como la canción de la infancia. Entonces, se hizo ese trabajo y en esa época no había internet. No. Entonces, tenía que llevar las fotografías a la oficina. La primera experiencia fue llevarlas al Jardín Botánico de Nueva York, que fue donde las encargaron, se las encargaron a la empresa, no a mí, a la empresa. Y el señor que recibió el trabajo lo miró y me lo botó así. Eso no sirve para nada. Eso no sirve. ¿Y por qué? Porque no tenían los nombres. Yo le dije, pero… Pequeño detalle. Por lo menos dígame por qué no sirve. El tipo era un científico, tal vez quería saber especies. Claro, es que así es. Así es, como yo no sabía. No era tomar fotos de flores, sino era para un trabajo de investigación o entonces de le caracterización. Dije, bueno, pero ¿qué? Dijo, no, es que venga, lo llevo a la biblioteca para que vea. Y eso es una catedral. Y allá todas las orquídeas de Colombia allá registradas. ¿Cuántas especies hay en Colombia? En Colombia más o menos hay unas 4.500. 4.500 especies de orquídea. Bueno, pero eso, yo conozco la flor de mayo, esa que es así como moradita y mi mamá tenía. Eso. pero el trabajo se siguió haciendo. Duramos hasta el año 2000, casi hasta el 2005, haciendo eso. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Como 5 años. Como 5 años. 5 años. ¿Y recorriendo el país? Sí. Y donde quiera que vea una orquídea. Una vez me mandaron a Hamburgo. El burro Magdalena. Hamburgo, Hamburgo, Alemania. Va a florecer va a florecer esta mata en el Jardín Botánico de Hamburgo. Necesitamos la foto. Florece dentro de 8 días. Váyase, se para enfrente de la flor allá hasta que florezca. Se llama Braccia brevis, la orquídea. Y es de aquí de Santander, pero aquí no se consigue. Ya no la hay. Entonces, y así, ellos necesitan un documento. Y si hay que pagar lo que sea, lo pagan. Si hay que invertir, lo invierten. Eso no se paran en pelos, como se dice. Entonces, ahí empecé a aprender los nombres y a interesarme por eso. Y se hizo una colección grande, se hizo una colección como de unas 1.500 que ellos no tenían. Se les actualizó el archivo de orquídeas de Colombia. ¿Cada región de Colombia tiene su propia orquídea o sus propias Hay unas especies que son únicas. Aquí en Santander tenemos bastantes, más de 50 que son endémicas. Entonces, ya empecé a aprenderme los nombres. Y eso le sirve a uno además, porque esos son ejercicios de memoria que hay que hacer. Y este trabajo es interesante. Está en el libro total, ¿no? El libro que hiciste. Sí, aquí lo tienen. Sí, aquí lo tienen. La clasificación. Sí. Pero no están las fotos ahí, solamente está el texto.
No, no, está el ¿Sí? libro. O a mí no me salió. Hoy lo estuve googleando y uff, es Ese un libro está trabajo. aquí está. Entonces, mm, en ese momento, bueno, le voy a decir lo del libro. Yo tuve que esperarme 5 años para que liberaran los derechos de autor. Porque le pertenecían Pertenecían a la a la empresa. empresa. Entonces, cuando se hizo la liquidación, porque la empresa quedaba en las Torres Gemelas, el día que se cayeron las Torres Gemelas yo estaba allá. Ujú. Entonces, el tipo logró mantener la empresa 5 años más en otro sitio. No le dio. eh, Los judíos son así. Si un negocio no les da, lo cierran. Y este Jodidos. judío que fue mi jefe tiene mucha plata, muchísima plata, pero si el negocio no le da, lo cierra. Entonces, se hizo la liquidación y se acabó el trabajo. Tuve que esperar 5 años para poder tener acceso a los derechos de autor y poderlo presentar para que se hiciera, que es una de las cosas que, que le quiero decir y a todos. Nosotros nos quejamos de que los políticos no hacen nada. Usted fue secretario de Turismo, De cultura. de Cultura y Turismo. Bueno, en ese entonces era solo cultura. Solo cultura, bueno. Experto en teatro, cuentería y esos afines. Hablar paja. Pero si llega alguien y le habla de cocina artesanal, de pronto no sepa mucho, ¿sí? Pero si la persona viene y le dice, le presento este proyecto sobre cocina artesanal de Santander, del cual no sabe mucho, pero la persona lo asesora, usted le dice, listo, hagámoslo, Ujú. vamos para esa. Así le pasa a todos los políticos. Nosotros los elegimos y después vamos a pedirle un puesto o una recomendación, Mm. pero nunca vamos a decirle, oiga, mano, usted de carreteras no sabe nada, pero yo le presento un proyecto para que haga transforme por lo menos las vías terciarias de Bucaramanga. Mm. El alcalde ni sabe que hay vías terciarias en Bucaramanga. Entonces alguien viene y le dice, le presenta un proyecto, lo entusiasma y el tipo le mete plata a eso. Me ha pasado 2 veces. Cuando quise hacer el libro, llamé a un amigo de Serpa, porque lo difícil es tener el acceso a esos personajes. Le dije, mano, necesito hablar con Serpa. Me dijo, mañana estoy en Bucaramanga. Le dije, mano, pero es que mañana es 8 de marzo y mañana tengo pico y placa. Me dijo, mañana estoy en Bucaramanga, lo espero en la puerta de la gobernación a las 3 de la tarde. Si quiere ir, bien. Bueno, me vine el 8 de marzo, a las 3 de la tarde le llegué, ahí estaba. Y eso entró como Pedro por su casa. Me llevó al despacho de Serpa. Se pusieron ellos dos a hablar y hablar y hablar. Y luego le dijo, bueno, es que traigo aquí a este amigo para que le quiere contar no sé qué cosa. Entonces yo le dije a Serpa, le dije, oiga, le dije así, le dije, es que ayer, el domingo pasado estuve en Tona y vi cómo los campesinos tumban las orquídeas. Hay una orquídea que tiene un tallo como de pulgada y media de grueso, crece allá. Y los campesinos las tumban para hacer cercas. Le dije, vi esto el domingo. Entonces me dijo, ¿cómo? ¿En Tona hay orquídeas? Sí, ¿en Tona hay orquídeas? Le dije, sí, señor, en Tona hay orquídeas. Le dije, y aquí en Santander tengo una colección de 300. Quiero hacer un libro. Entonces me dijo, aquí hay 300 orquídeas, ¿usted está seguro? Le dije, sí, señor, estoy seguro, aquí hay 300 orquídeas. Entonces me dijo, bueno, ¿qué quiere hacer? Le dije, yo quiero hacer un libro. ¿Cuánto vale? Vale tanto. Entonces me dice, haga bien las cuentas.
yo le apruebo eso. Aquí está la aprobación. Haga bien las cuentas para que no salga perdiendo. Me cumple. ¿Cuánto tiempo necesita? Le dije, deme 6 meses. Me dijo, listo. Vaya, hable con fulano de tal, me dio un papelito. Hable con fulano de tal. No me llame para nada. Solamente si le piden plata. Pero vaya, enfréntese a esos tigres que botan todo, que le van a poner problema de todo. A todos sáquele fotocopia y entiéndase allá con ellos. Listo, me dio el papelito, me fui a hacer los trámites. Duré haciendo 3 meses los trámites para que se firmara el contrato. Mientras tanto, yo iba ya ordenando todo y haciendo todo lo que tenía que hacer. Cuando se firmó el contrato, lo llevé a la Bastilla y le dije, bueno, tengo este contrato, hay que hacer este libro, con el contrato ya garantía de pago. A los 3 meses tenía el libro hecho y se lo llevé. En esa época tenía que relacionarme era con el secretario de Desarrollo. Y el tipo no me creía que ese libro lo habíamos hecho aquí. Después de que no me atendía para nada y me trataba mal, ya me invitaba a almorzar. Y ¿Quién era? ¿Vasito de agua? yo no me acuerdo cómo se llama. Había uno que le decía, es que a mí me tocó lidiar con ese cuando el bicentenario, porque Serpa me encargó a mí organizarle el bicentenario del Socorro de aquí en Bucaramanga. Serpa era así, era un tipo muy correcto, y era un Sí, tipo sí, muy, él daba la orden y había que hacerlo, sí, sí. pero ese secretario era jodido. Sí, sí, sí. Eso no me pasaba, dejaba pasar ni de la puerta del despacho. ¿Era ¿Sí? chiquito? Sí, 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 Ah, sí, de sí. veras. Y cuando le entregué el libro, no, eso quedó, uy, Fascinado. ¿cómo este libro lo hicieron aquí? Esto no parece, usted me está engañando. Le dije, no, señor, mire, aquí está el sello, No, pero es que esto es mucha maravilla, no sé qué. ¿Cuántas especies Ahorita en este momento tengo 800, casi 900 especies de Santander? de Santander solamente. Ajá. En este momento tenía 300. Intentaron hacer no sé, designar una orquídea de Santander, endémica, Bueno, como un símbolo. ese es el segundo proyecto que le iba a decir. Luego de eso, en el año 2015, en la gobernación de Richard Aguilar, Mm. se me ocurrió presentar una propuesta a la Asamblea para que se completaran los signos de Santander, que no fuera solamente la bandera, el escudo y el himno, sino el ave de Santander, el árbol de Santander Y la y el flor. insecto de Santander. Entonces, me contacté también con una persona que me llevara a la Asamblea, una diputada, Yolanda Blanco. Le dije, este proyecto quiero hacerlo, Me dijo, bueno, listo, si usted lo hace, yo lo apoyo. Yo de eso no tengo ni idea. Le dije, listo, yo le hago todo. Entonces me dio acceso al archivo de la Asamblea para, para buscar si si eso ya estaba nombrado. Porque una ordenanza no se puede hacer 2 veces. Ujú. Entonces tenía que buscar la forma de demostrar que esa ordenanza lo que se proponía era cosa nueva. Cuando ya pude encontrar que no había en el archivo esos símbolos declarados como por ordenanza, entonces ahí sí empezamos con la asamblea a hacer el trámite, que duró 3 meses. Todo lo que hay que hacer internamente con los diputados, todas las reuniones que hay que hacer, todos los... Convencerlos. Sí, sí, no, convencerlos no. El trámite que hay que El hacer de trámite, sí. reuniones que quedan grabadas Hay que y discutirlo, y sí, hay que sí, sí. aprobarlo. Y se aprobó al fin el ave de Santander, ¿Qué es? que es el colibrí de castaña y ventris, de vientre castaño. ¿Ustedes sabían eso? Es un colibrí aquí del cañón del Chicamocha, Sí, sí. endémico de Santander. Endémico. Endémico. ¿El otro qué es? El otro es el ¿El árbol? árbol, la barrigona, La ceiba barriguana. que se llama Cavalinesia chicamochae. Ujú. La orquídea, que es la orquídea Cattleya mendeli, que es la flor tipo, que es endémica de Santander. Y aquí hay como unas 50 variedades. ¿Y la hormiga Pero, culona pero también? hay una sola que es la mamá de todas. Entonces se hizo la ordenanza con esa orquídea, que es la flor del departamento. Y el insecto, que es
la ata levigata, que es la hormiga. La hormiga. La hormiga. Y se hizo eso. O sea, Y eso está ahora como como una esta ordenanza. es la ordenanza 015 del año 2015. Es la ordenanza, es una ordenanza. Muy pocos lo conocen, ¿no? Pero No es se conoce, no se conoce. importantísimo. No se conoce. Ya tenemos unos símbolos 7 oficiales. símbolos, tenemos 7, el himno, Ujú. el ave, el árbol, la flor Ujú. y el escudo y la bandera. Y lo de la flor fue… La orquídea. ¿Usted? Ahí está, ahí Sí. está. ¿Es esta? No, no, no. Esa es una catrilla triana. La podemos mostrar porque… Sí, sí, ahí está. ¿Ustedes conocen la flor oficial de Santander? Pues la vamos a mostrar. Y el proceso fue una iniciativa de Olger. Mírala. Qué bella, ¿no? No todas las orquídeas son iguales. ¿Cuántas El mayo, especies hay? ese es el mayo, el Esa es famoso la- mayo. Mayo, el que todos conocemos aquí Ese es como el la mayo, flor sí. de mayo. Sí. Que cultivaba mi mamá y la mamá de todos. Todas casas la hay. Ajá. Esta es la emblemática. Esta es la flor tipo de esa especie, Ujú. porque esa fue la que escogieron en Inglaterra cuando clasificaron esa orquídea. Ok. Cuando le pusieron el nombre Cattleya mendeli, fue a esa que es de Aratoca. ¿Y cuántas otras especies hay en Santander de orquídeas? Aquí en Santander hay 3 especies de orquídeas, Propias. de catleyas. Endémicas. No, no, la endémica es esta. Ahí está la endémica. Tenemos otra que es la áurea, que es de aquí del Magdalena Medio, y tenemos la Barcevici, que se comparte con Antioquia y Risaralda, y es de Vélez, y esta zona aquí es Suratá. Vale. Bueno, pasemos la página de las orquídeas y pasemos a la página de… No pasemos todavía a la página de las orquídeas. No, A mí- dale. Yo no quería hablar de orquídeas, pero usted Dale, me no, está a mí me preguntando. encanta, ¿no? Aprovechemos que está acá. Yo tengo con el municipio de Betas Ujú. una relación muy cercana de afecto, porque mi padrastro tuvo que pasar allá una época de su infancia. Y él me contaba de lo que había vivido en Betas, la época de la violencia. Fue una época muy dura para él de niño. Entonces, yo siempre quise ir a conocer ese municipio y he ido muchas veces a Betas. Resulta que en el año 2020 encontramos con Nora una orquídea que nos pareció distinta a todas, cerquita del pueblo. La trajimos, la estudiamos, le tomamos fotos, la miramos y se la enviamos a los que saben de eso. Y nos dijeron, oiga, esa orquídea es una especie nueva. No la conocíamos. Duraron 4 años estudiándola, revisando en todo el mundo si había o no había, comparando. El año pasado determinaron que sí era una especie nueva y que es endémica de Betas. No se la hay sino allá. Entonces, hasta ahora no se ha podido hacer la publicación porque eso tiene que someterse a un Comité, turno eso. en las revistas indexadas especializadas en eso, y en Colombia no la hay. No hay revistas que puedan hacer esas publicaciones. La hay en Costa Rica. Y las personas que lo hacen no les han dado el turno para que salga la publicación oficial y entre al inventario mundial de orquídeas. Pero ya está la nomenclatura, ya está determinada. ¿Sí? Yo la traje aquí, yo se la envié aquí al archivo de la Casa del Libro, pero no la he visto allá en la proyección. Se la dediqué a Nora. Primero porque ella estaba conmigo cuando la encontramos. O sea, ella es copartícipe del descubrimiento. Y segundo porque en momentos muy críticos para mí de salud, si no es por ella, yo me muero. Entonces, lleva el nombre de ella, se llama Pleurotalis Nora. Ah, qué bonito. Norae. Norae porque ella participó en el descubrimiento. ¿Sí? No, y además porque Nora es una persona maravillosa, es una mujer extraordinaria. Yo tuve la oportunidad de conocerla cuando estaba en la Universidad Industrial de Santander.
Ella era la mano derecha de Edibardo Barrero Castro, organizadores, era fundamental en la organización del Festival Internacional de Piano. Era como nuestro contacto, ¿no? Era como la persona con la que más nos relacionamos cuando hacíamos el Festival Iberoamericano de Cuenteros Abra Palabra, en los comienzos, cuando yo lo manejaba. Claro, yo tengo mucho afecto por ella, o sea, nos resolvía muchas cosas y todo salía bien, ¿no? Gracias a que el auditorio, la dirección cultural estaba siempre dispuesta a, a cobijarnos, ¿no? A resolvernos los temas, a facilitarnos las cosas. Fue una época maravillosa y a mí me encanta que sean pareja y los aprecio mucho a ambos, Gracias. ¿no? A Olger por lo que ha hecho, por lo que ha construido, por lo que nos ha regalado a todos, por todo esto que nos ha contado. Usted es un maestro, hermano. No, Es no, una no, persona. no, 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 no. para Yo mí, le para agradezco, usted no, pero para mí sí lo eres, y eres una le persona muy valiosa. agradezco el homenaje, pero yo de maestro no tengo nada. Con todo eso que hace, eso es una cosa que no lo hace cualquiera. Pero bueno, al margen de eso, ¿qué más nos falta por contar de Olger? Eres un sobreviviente, saliste adelante de un trance muy fuerte, personal, ¿no? Físico, y eso te hace todavía mucho más admirable, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Quieres contar de Pues eso? yo le puedo decir que esa experiencia es lo mejor que me ha pasado en la vida. Dura, Sí. difícil, como pueda usted imaginar. ¿Cuánto tiempo de lucha? 2 años. 2 años. Pero logré entender muchas cosas, que es lo importante. O sea, eso es una lección que le vienen a dar a uno. ¿Qué te dejó? ¿Qué te dejó de enseñanza, de aprendizaje para la vida? Que hay que aprovechar el tiempo. Cada cosita, cada Me momento. enseñó que uno debe liberarse de todas las cucarachas que tiene metidas en la cabeza, Ujú. que hay que limpiar, que hay que apagar ese radio mental que a toda hora suena a todo volumen, hay que bajarle el volumen y apagarlo, hay que cerrar eso, hay que ver la vida de otro color. Me enseñó que el vaso en que estoy alojado es muy frágil y en cualquier momento se puede romper, que esto es prestado y que lo tengo que devolver. Me enseñó que tengo que comprender el mundo en donde vivo, que tengo que aceptar las cosas como son, no como yo quiero, sino como son, de no quejarme de nada, agradecer, hay que agradecer. Y entender eso realmente cuesta mucho trabajo, porque uno puede hablar de agradecer, pero no está agradeciendo. Cuando lo tiene que vivir y lo vive, lo entiende y lo puede aplicar, la vida le cambia. Empieza uno a ver las cosas de otro color. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado escribir, siempre. Escribes muy bien, ¿no? Lo que te encontré en la red como relatos a partir de experiencias o a partir de fotografías son maravillosas. Siempre me ha gustado hacer eso. La primera relación que hice de fotografía ya en serio la hice sobre poemas de Pablo Neruda. Ujú. Es una colección grande sobre poemas de Pablo Neruda. Me gusta mucho la poesía. Si me dice cómo fue mi infancia, yo le contestaría con los versos de Machado. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura un limonero. Qué bello. Entonces, eso me abrió los ojos a ver la vida de otro color. No importa que haya llegado a los 70 años, no importa. Pero lo importante es que cuando llega uno la aprenda, porque eso le cambia el mundo, le cambia el rumbo. Entonces, a mí me amenazó el médico, me amenazó no, me dijo corre el riesgo de que pueda perder la voz. Ah, bueno, listo. Entonces, yo por eso no me voy a morir. Tengo que aprender a pulir la escritura. Entonces, lo primero que hice fue escribir
sobre el proceso que estaba viviendo. Que Nora me dice que yo fui muy duro, me traté muy duro, pero yo pienso que era la forma de sacudirme, ¿sí? Ver la quimioterapia y la radioterapia como un dragón de dos cabezas, el uno visible, de ojos hermosos, pero bravo, y el otro invisible. Visible la quimioterapia, invisible la radioterapia. Y me enfrenté a ese dragón de dos cabezas pensando que yo lo iba a vencer. Y en la primera quimioterapia me dejaron sentado, botado en el piso. Eso fue un quemonazo espantoso. Yo pensaba que llevaba un escudo. El primer San Jorge. me lo quemó, me derritió el escudo. San Jorge frente al dragón. Entonces yo escribí sobre eso, sobre cómo veía yo a los pacientes que estaban conmigo esperando un examen allá en la Foscal, todos con la esperanza de que el examen les saliera positivo, negativo, para no tener que soportar la enfermedad. Yo pensando en que sí tenía el problema, pero tenía que empezar por aceptarlo, porque uno tiene derecho a enfermarse. Entonces, la aceptación de las cosas. Aceptar que estoy con un problema en la garganta que me puede matar. Y si yo no cambio el chip, me mata. Me mata. Entonces, esas cosas las aprende uno y esa lección, si uno la aprende bien, no se la repiten. Si uno no la aprende, se la vuelven a repetir y esa sí lo mata, que es lo que uno ve en los casos. Compañeros que estaban en el mismo tratamiento mío se morían. Y yo decía, yo me puedo morir, claro, pero vamos a ver cómo logro entender lo que me está pasando, porque si entiendo lo que me está pasando, lo puedo resolver. Como las matemáticas. Si entiendo el problema de cálculo, le aplico las fórmulas y ya. Vives en un lugar privilegiado, ¿no? ¿El Alto de los Padres es? Sí, es muy bonito. ¿Qué son mejores, los atardeceres o los amaneceres? Pues los atardeceres son mejores que los amaneceres, tienen más color. Allí los puedes apreciar ambos, Sí, ¿no? pero donde estamos nosotros tenemos la vista es al amanecer. Al amanecer. Sobre el Picacho. Y eso… La ves para arriba, ves para allá. Nosotros tenemos vista hacia el oriente. Ajá. Pero a 30 metros tenemos la vista hacia el occidente, pero no tenemos acceso. Nos toca pedir que nos dejen pasar. ¿Sí? Pero el amanecer es una cosa maravillosa, no todos los días, pero cuando el sol de pronto se ilumina como es, eso es rojo, amarillo, azul, verde, de todos los colores. Y yo, claro, saco la cámara y mientras estoy haciendo el desayuno tomo la foto, esperando que no se riegue el chocolate para ir a tomar la foto, pero es que eso es maravilloso, maravilloso. Esta mañana no había colores, pero estaban las nubes y el cielo azul. Y claro, yo ahí sí puedo, ya a las 6 de la mañana ya puedo poner la cámara en el trípode y tomarla con calma. Cuando me contaste esta tarde, yo recordé cuando estaba viviendo en la Mesa de los Santos, vivía en un punto justo donde podía ver ambas cosas, amaneceres y atardeceres, así limpios, ¿no? Sí, limpios. Plenos, es muy bonito, sin ninguna interferencia. Bonito. Entonces, esas maravillas que le da a uno la vida hay que aprovecharlas, hay que saberlas aprovechar. ¿Sí? Otra de las cosas que es maravillosa es la vida de los insectos. ¿También tomas fotografías? Los insectos son lo que más me gusta hacer es fotografía de insectos. ¿Ah, sí? Yo pensé que eran las flores. No, a mí las orquídeas… Esto era trabajo. Eso las encuentra uno ahí y están quietas. Pero el insecto no, el insecto se mueve. Se mueve, lo pica uno. Esta no necesita posar ya. Sí, entonces es disparar la cámara y ponerlas ahí donde se vean bien. Pero el insecto tiene que irse detrás de él.
Claro, es más jodido. y esperar que se estacione, o si no se estaciona, pues mirar a ver en qué momento le puede uno hacer la fotografía. Pero son los más encantadores, porque la fotografía es un acto de paciencia. Y a través de los insectos uno aprende a ser paciente, que la prisa hay que dejarla a un lado. Y además ellos son la escoba del planeta. Sin ellos nosotros no podríamos vivir. Ellos son los que limpian todo y gratis, no nos cobran, son la escoba. Entonces son maravillosos. Además, por ejemplo, de las moscas y de las abejas y de todos los voladores uno aprende una cosa muy simple, y es que a veces nos pasa a nosotros, insistimos en pasar adelante por donde no es. Lo ve uno en las moscas, en las abejas, en las avispas. Está el jardín al frente y hay una ventana con una puerta abierta, la otra abierta y en el centro el vidrio. Ellos se van por el vidrio, porque ellos no saben qué es eso. Se estrellan con el vidrio y comienzan a ver por dónde pueden pasar. A martillar ahí. La mayoría se mueren en el intento, se quedan ahí, siendo que el paso estaba ahí, a la vuelta de la esquina, al lado. Esas estrelladas nos las pegamos nosotros todos los días. La vuelta, la solución está a la vuelta de la esquina y nosotros no la encontramos. Aprendes con los insectos, aprendes con las flores. Aprende uno con los insectos. Aprendes con las circunstancias. ¿Fuiste fotógrafo de exposiciones? ¿Participaste en exposiciones? Sí, sí, individuales. Claro. Sí, gané premios. ¿Ganaste premios? Sí, he ganado premios. Mi mamá era la que guardaba todas esas cosas que salían en Vanguardia y todo eso, ella era la que tenía todo eso guardado. Y Nora ahora recoge todo eso porque ella tiene un blog de artistas de Santander. Y apareces, yo te he visto. Me incluye a mí, le digo, pero a mí póngame aparte porque yo artista no soy. Eres un artista. No, yo artista no soy. Para nosotros, Jorge, para nosotros. No importa si no seas para ti. Entonces, esas cosas de archivos. Las reseñas. Sí. Sí, incluso una vez le hice un retrato aquí al compañero Freddy Barbosa. Yo le digo a él que yo soy más creído que él. ¿En serio? Yo pensaba que él era… Yo soy más creído que él. Él era el top 10. Yo le gano porque yo le hice la mejor foto que le han tomado a Freddy Barbosa, se la he tomado yo. ¿Ah, sí? Se la tomé yo. La mandé a Inglaterra a un concurso y salió clasificada. Está en la revista del concurso, nada menos que de la BBC. Eso se llama… Es la Federación Internacional de Fotografía de Inglaterra, es la asociación, la que fundó la fotografía en el mundo. Es la academia de nomenclatura de fotografía en el mundo es esa. O sea, no es cualquier cosa. Nada, es la primera en el mundo. Y desde que empezó están haciendo el Festival de Fotografía. Royal Photography Society se llama, la Sociedad de Fotografía de Inglaterra. ¿Y Freddy está allá? Y Freddy está en esa revista. Clasificamos para esa revista con el retrato que yo le hice. Pero le digo, yo soy más creído que usted, mano, porque nadie ha sido capaz de tomarle la foto que yo le tomé. Se la tomé como el año 1990, por el 92, no se me acuerdo, por esa época. ¿Era más simpático que ahora? Era un muchacho. Motociclista. Entonces, sí, siempre andaba en moto. Y participé en Argentina y en Medellín, en Nueva York, en muchas partes. Claro, yo te veía por allí en los catálogos y eso. Alcancé por iniciativa propia a hacerle unas fotografías a las Torres Gemelas. Como trabajaba ahí, me quedaba muy fácil. Muy bonitas, además. Y le hice unas fotos con un lente gran angular que tenía especial para eso, a las Torres Gemelas,
y las conservo como una joya, porque Claro, ya no están. sí. Oiga, dejemos que la gente te pregunte cosas, comparte recuerdos. Démosle un gran aplauso a este gran hombre, Holger López Toscano. Conocimos más de ti hoy, más de lo que ya sabíamos a través de tu obra, a través de nuestros pequeños encuentros. Muchas gracias por compartir tu vida y tus experiencias, por enseñarnos muchas cosas, porque además has cumplido con ese derrotero que no estaba previsto y uno se siente con tu historia fortalecido, inspirado. Inspiras, Holger. Nos inspiraste esta noche, por lo menos a mí. ¿Eh? Vamos a ver si a los demás. Bueno, buenas noches. Hablando del rey de Roma. Sí, yo sé. A este creído que está allá en esa plataforma. Él es Freddy Barbosa, el que estaba hablando. Holger, es un placer escucharte acá y que las nuevas generaciones sepan que hay este tipo de personajes como tú, como Saúl Mesa, como el maestro Platarrueda, que estuvo hace poco acá, que hemos trabajado la fotografía a conciencia. En alguna oportunidad estuvimos hablando de que hay mucha gente haciendo registros con los celulares, pero pues eso es muy bueno, pero úsenlo bien. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Úsenlo bien. Con respecto a la película que usaste en la foto del 31 de diciembre, es una foto que quedó marcada cuando yo la vi por primera vez. No fue un 24, fue un 31, Holger. La foto a color. Es un Kodachrome 25 que se revelaba en Nueva York y hay que esperar 1, 2, 3, hasta un mes para poder tener resultados. Cabe notar que esa película era exclusivamente usada por National Geographic y por la NASA para hacer sus registros. O sea, estamos hablando de que los fotógrafos de esa época usábamos lo mejor de lo mejor, sin importar lo que costara. ¿Por qué? Porque era la pasión la que nos movía. Y por eso has hecho todo este trabajo que nos estás mostrando hoy y nos has contado esta historia maravillosa que gracias al libro Total pues quedará para que las nuevas generaciones sepan, se enteren de que hubo un montón de Quijotes aquí con la fotografía. Entonces pues nada, no le voy a preguntar nada, mano, solamente quiero pues felicitarlo y siempre me sentí orgulloso de ser su amigo. Y para mí, pues Holger, que yo empecé un poco más tarde que él, fue un gran referente y lo sigue haciendo porque es una persona a la que aprecio muy profundamente. Gracias. Muchas gracias, Freddy Barbosa. Te quiere el vergajo. Tú puedes decir, contestar lo que quieras, Holger, o simplemente… Bueno, primero la gratitud, ¿no, Holger? Holger tiene otras muchas características muy interesantes, ¿no? Más allá de ser melómano, es músico también, intérprete de por lo menos 2 instrumentos que le conozco, el bajo de viento que le decíamos o bombardea, y la flauta, y con aprendizaje académico, de todas maneras, saber tocar con notas, incluso postulado para ser integrante de esos grupos musicales importantes que han existido en la ciudad, por ejemplo, no sé, Leonidas Ardila, Rafael Aponte, esos personajes de esos tiempos. Conserva instrumentos de personajes de esa consideración también. Lo otro es la exquisitez que tiene Holger para la música. De alguna manera también comparto aspectos de esos y sé de eso que acabo de decir y que desde la música incluso uno cree que ha andado y conociendo cosas de esas y cada vez recientemente que hablaba de este famoso
barítono ruso Jodorowsky, de encontrar esas canciones, esa exquisitez por la música y músicas del mundo. De hecho, él dirigió un programa en la UIS que se llamó Músicas del Mundo, que de hecho también lo compartí en ese sentido. Su habilidad para escribir, que a veces surgen personajes que uno se los cree que son reales y entonces dice uno, oye Jorge, ¿dónde está ese personaje que me gustaría de pronto conversar con él? Dice, no, es mi imaginación. Y bueno, me preguntaba, ¿por qué está ahí sentado? ¿No? O sea, cualquiera no está sentado ahí, ¿no? O sea, sí tiene que haber algo importante en el desarrollo de su vida para que esté ahí, ¿no? Y mucho de eso es la enseñanza, porque la enseñanza, bueno, su maestra, pero también los que de alguna manera, como dice Freddy, se vuelven en referentes para uno. Sin querer queriendo, por llamarlo de esa manera, yo también me inicié en la fotografía por en esos años 81 cuando yo no tenía ningún problema en mi familia, son cosas, muchas cosas de las que ha comentado, compartimos los que fuimos de esas generaciones. De hecho, para mí de pronto era importante, tiene razón Freddy, esa fotografía no se hizo el 24, porque en la casa uno de niño siempre esperaba los regalos. En cambio, para mí los 31 de diciembre eran muertos, o sea, no tenía ninguna trascendencia que se pasara, era un día común y corriente, porque en ese aprendizaje, nuestra formación, eran de hecho, eran común y corrientes. Entonces, cuando él surge con la idea de ir un 31 de diciembre al González Valencia, subirse uno al PH, inventar hacer la toma de un seriado de un parto, Holger, yo conservo esas diapositivas, porque fue un parto de principio a fin que serviría para la docencia misma, desde una persona que llega profana absolutamente en ese momento, y después subirse uno al PH, poner una cámara en exposición prolongada y ver semejante. Y usted no sabe que yo al año siguiente, ese 31 de diciembre, bueno, no sé, no teníamos esos rollos de diapositivas, pero yo hice mi propia fotografía, usted la llamó fiesta, así la denominó esa diapositiva con ese colorido. Ese año siguiente no fue tan rica en quema de pólvoras, entonces, pero yo decía, yo trataba de remedarlo en ese sentido, los aprendizajes. Tuve la fortuna de compartir con ustedes, ni Freddy sabe que también estuve por ahí con él compartiendo cosas y se vuelven referentes también para uno. Entonces, Holger sí es un maestro, sí es un arte, bueno, el que usted lo crea o no es un problema, pero si yo lo estoy diciendo, yo le aprendí, yo le hice, me enseñó. Entonces es eso. Es una parte que en el camino tenemos que conversar porque eso que está haciendo Pacho ahí es en últimas la memoria, como se llama el programa también. Y que todos estos jóvenes, ¿cierto? Que cuando estén en unas edades de nosotros y miren para atrás o vayan a mirar las memorias que quedan acá, nos estará dando lo que realmente es esto. No solamente es el artista, el maestro de vida, sino es toda una gama. Y a pesar de que estamos muy cerca en edad, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me tomé la licencia que contar que esos trompos fueron míos una vez y que los perdí. La vez que mi pasado bucanero me llevó a creer que debería hacerme como corresponde un tatuaje. Y siguiendo los consejos de Serrat, el tatuaje propio sería grabarme en la piel a la reina de un burdel. Pero por sus favores la cuenta me salió tan cara que lo que llevaba no me alcanzó y me tocó dejarle en empeño mi preciada colección de 7 trompos y de paso el tatuaje se quedó por hacer. Cuando le conté al amigo con el que jugábamos a hacer quines con los de él, supo, fue y los rescató y los encontró decorados y señoriales. Ya no giran, pero siguen soñando como en esas tardes cuando el tiempo no existía. Ahí está el dueño de los trompos. Gracias. Escribe Holger, muy bien. Holger, como escuchamos, ha sido un hombre multifacético en sus profesiones. Y
desde 1969, cursando tercero de bachillerato, cuando nos conocimos en el Colegio Salesiano y empezamos a conformar ese grupo con el que nos apodaban allá, que éramos los cultos. Holger tenía una profesión ya, y es que era ladrón de libros. Y bastante avesado en esa profesión. Su biblioteca inicial la formó de esa particular manera. Prestados. Hemos compartido durante mucho tiempo con Holger, hasta hoy son 55 años o más. Pero hay algo que quiero resaltar y que no se ha comentado esta noche acá. Y es que desde cuando Holger empezó a publicar fotografías, inicialmente de una manera muy artesanal, hacía libros artesanales y distribuía a los amigos. A las fotografías inicialmente les ponía un pequeño texto de alguna canción de Serrat, de algún poema, un pequeño texto que digamos que ilustraba la fotografía. Pero después de su recuperación reciente de hace año y medio, tengo la sensación de que ha emergido una nueva versión de Holger. Nos comentaba ahora de todos los aprendizajes que tuvo o que le permitió la enfermedad, y es que ya no le pone texto a las fotografías, sino que ahora ha desarrollado una beta extraordinaria de prosa poética y ahora le pone fotografía a sus textos. Eso es una maravilla. Y no tengo mis gafas aquí para leer. El domingo estuvo almorzando con Nora en mi casa, tomó unas fotografías y escribió sobre esas fotografías, déjalo un poquito más pequeño, mi amor, ahí, y escribió sobre esas fotografías este texto que voy a leer un pedacito. La parte final fue lo que acabó de leer Pacho. Dice: cada una de estas piezas guarda un fragmento de los sueños de quien en un apartamento viven como huéspedes de luz y de recuerdos y en un mundo entero esperándome. A la entrada, un corazón dorado cuelga de una marca de metal, oxidada, herrumbre y lata con el ritmo del amor que no se había apagado. Mientras, tejido en viento y lluvia, vuela inmóvil llevando polen de sueños hacia flores que no existen. Las lámparas turcas, dormidas de día, guardan en su mundo unos espejos y cuando la noche cae, encendidas se desbordan en torrentes de vino y color. En un rinconcillo unas hojas parecen pintadas con pinceles de aumento verde que se dispersa como islas, y el rosa mantiene el recuerdo de un amanecer que se hizo vegetal. Por las nervaduras viaja la savia como un río que sabe ondular, y en su textura vibra un silencio mitad bosque y mitad mimo. Eso es prosa poética y es una beta nueva que Holger está desarrollando en esta etapa de su vida. Y tengo mucha admiración por esa nueva faceta. Muchas gracias. Holger, me siento infinitamente orgullosa de saber que ese niño vivaz, inteligente, curioso, tierno, se haya convertido en todo ese personaje tan polifacético que admiro profundamente. Me trae el recuerdo de doña Alejita, la mamá con la que tuve una amistad grande. Dice usted que era rígida porque allá había muchachos a quienes orientar y tocaba de pronto con mano fuerte en esa época, porque también era la costumbre. Pero como amiga era la ternura, la entrega, la generosidad, todas esas cosas que usted heredó de esa familia. ¡Qué belleza!
Y esta noche he aprendido a través de las palabras de este Señor y las suyas directamente cosas muy lindas, enseñanzas para la vida, que de verdad yo lo categorizo a usted como un gran maestro. Así diga que no le gusta mi profesión, pero lo es. Gracias al Libro Total por hacer estos programas en donde uno conoce más a tantas personas y todo esto que le ayudan a culturizarse más y aprender sobre los personajes que traen. Gracias a usted, maestra, por acompañarnos esta noche. Realmente es muy emocionante saber que fue la maestra de nuestro amigo. Es casi increíble. Gracias por eso, por haberlo ayudado a formar, para que sea el hombre del cual nos sentimos orgullosos de ser su amigo, de conocerlo. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrés Ricardo Herrera y pues la noche de hoy pues le quisiera preguntar algo. Quería saber qué lo inspiró a usted para iniciar todo este proyecto que es la fotografía y qué consejo nos darían los jóvenes que queremos iniciar en este proceso de la fotografía. Realmente yo lo que le decía al principio, yo no pretendo enseñar a nadie de lo que no sé. Yo soy un aprendiz de la fotografía también. Y cada foto que tengo que tomar, tengo que pensarla, tengo que entender qué es lo que voy a hacer para poderlo hacer. Lo primero que hago es una cosa, poner la cámara en el trípode. ¿Por qué? Porque tengo que tener las manos libres, tengo que no pensar en la cámara, sino en lo que voy a hacer. Entonces me olvido de la cámara, la monto en el trípode y miro qué es lo que tengo que hacer y le digo a la cámara, hágame esto como yo estoy pensando que quiero que sea. Entonces la primera cosa que hay que hacer es olvidarse de la cámara. La cámara es un medio solamente para hacer lo que uno proyecta hacer. Y es siempre estar descubriendo, ¿sí? Por ejemplo, todo está oculto. Uno pasa por encima de las cosas. Hace poco fui a la Alianza Francesa a ver una exposición que me había dicho Freddy Barbosa que fuera a verla. Una exposición de un señor que se llama Rafael Zambrano, que yo no conozco. Y fui. Y me encuentro con semejante cantidad de cosas escritas en esas fotografías, en esos cuadros que el Señor hizo. Una cantidad de simbología y de representaciones de pequeñas cositas que existen en el mundo de Él, que no las vemos tan fácilmente. Esta noche las vimos otra vez aquí en la Casa del Libro, que están expuestas, y yo le decía a Nora, mire todos los detalles, mire todos los caminos, mire todas las cosas que este señor pintó aquí, enredadas en medio de estos colores. Toda la trama que tienen, toda la simbología que representa. Entonces, eso es lo que hay que hacer con la fotografía, que yo le recomendaría a los jóvenes, de que no solamente es tomar la foto, sino ver qué hay más allá de lo que uno está viendo. Ver con los ojos del corazón, no con los ojos del cerebro. Entonces ahí es donde reside la magia de la fotografía, en lo que uno prácticamente no ve a simple vista, que hay que descubrir, que hay que encontrar, y ir un poquito más allá de lo que le muestra a uno el ojo y explorar las posibilidades que la cámara le dé. Entonces, esa es la recomendación que le haría. Explore más, busque lo que no se ve, que seguramente va a encontrar. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Señor Olger, mucho gusto. Mi nombre es Isnelda Cordero. Venimos de las unidades técnicas del Oriente a dar un recorrido a la Casa del Libro y estamos aquí escuchando su historia, que para mí en lo personal es
grato escuchar, porque oírlo hablar de su testimonio de vida, y me doy cuenta que usted ha tenido una vida bastante interesante. En el tiempo de que comenzó toda esta revolución de la fotografía, que usted hubiese hecho parte de esto y que hoy en día usted esté aquí mostrándonos todo lo que ha logrado, es fascinante escucharlo. Y me doy cuenta de que a veces no nos arriesgamos a hacer cosas por miedo, pero cuando nos arriesgamos, pues su testimonio de vida es eso, el reflejo del ser arriesgado a aprender cosas nuevas. Como usted dijo, no fue su decisión desde un comienzo ser fotógrafo, pero fue algo que desarrolló en la práctica. Y a veces, hoy en día estamos en una era bastante maravillosa, donde la tecnología nos ha brindado unos espacios impresionantes de formación y de aprendizaje, pero también vemos que con eso llegó el facilismo, donde todo lo queremos porque sí o porque creemos que no lo merecemos y no nos esforzamos. Y usted nos da una gran lección de que tenemos que ser arriesgados también, salir de esa zona cómoda y arriesgarnos a aprender cosas nuevas, porque como su testimonio de vida lo dice, quién sabe si estamos impactando generaciones siguientes. Entonces, muchísimas gracias. Estas fotografías que están ahí, la mayoría fueron tomadas con una cámara Rolleiflex, pero yo mandé varias fotos, incluso un homenaje a la Rolleiflex, pero no lo pudieron montar ahí, donde son solamente fotos de Rolleiflex. Hay una en color para demostrar que también en color tenía el mismo rendimiento fabuloso de esa cámara. Pero estas fotos que están montadas ahí empiezan con la fiesta, con el desborde de alegría que puede existir en el mundo, y terminan con la desolación, que es un pájaro muerto. Yo quería, y sobre eso hice el montaje de esas dos solas fotos, donde quería mostrar que en la una se ve una cosa y en la otra tenemos otro. El ejemplo de la última foto es lo que no debemos repetir. En estos momentos, y siempre ha sido así, estamos viviendo momentos de guerra, de tristeza, de desolación, de muertes y de todo en este planeta hermoso, pero herido. Nosotros vivimos en un país que es rico en biodiversidad, tiene agua por todas partes, la vida fluye, pero nos acecha la muerte. Eso no lo podemos negar. Y eso era lo que yo quería mostrar en la simbología de la primera con la última, de que si no cambiamos, eso lo decía el texto que escribí que no aparece ahí, la única manera de que nosotros podamos salir de esta situación que hemos vivido desde hace 5.000 años, porque esta situación que vivimos hoy no es nueva, esto ha existido siempre, se resume en dos palabras, que es la no repetición. No repetición. Desde los relatos bíblicos empezamos, que uno abre la Biblia en la primera página y está la historia de Caín y Abel, que nos marca ya en el asesinato y en la traición. Luego vienen las invasiones de la tierra prometida, donde un Dios le dice a los hombres, esa tierra es de ustedes, vayan a tomársela y maten a todos los que están allá porque eso es para ustedes. Luego viene todo lo de Abraham y las 12 tribus y todo, que es el mismo problema que estamos viviendo hoy en el Medio Oriente. Eso no ha cambiado para nada. Desde que yo me leí la Ilíada y la Odisea, no volví a leer periódicos ni escuchar noticieros. Tengo suscripción al Espectador, pero para leer a los columnistas como Irene Vallejo, por ejemplo. Vale la pena nomás por eso tener la suscripción al Espectador. Pero las noticias de los periódicos y de los noticieros son lo más viejo del mundo, eso es la repetición de lo mismo. Si uno lee a Hamlet, ahí está la historia de la venganza. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para cambiar el mundo? La no repetición, no repetir
los mismos esquemas de estarnos matando por un quítame esas pajas, te paso por la quilla, dice Serrat. Entonces, el día que entendamos la no repetición, podríamos cambiar el mundo, es la única manera. Bueno, yo creo que es un buen cierre, es un buen epílogo, es un buen momento. Ha sido un buen momento, Olga. La Casa del Libro te quiere entregar este detalle de reconocimiento a tu vida y tu obra y agradecerte por haber estado acá, agradecerte por tu vida, por tu inspiración, por tu amistad, por supuesto. Es el segundo, pero este es especial porque es de las memorias vivas. Muchas gracias, ha sido una bonita noche. Ok, él me lo prometió cuando yo hice el viaje a Argentina, a Chile, en la motocicleta. Me escribió por el Facebook y me dijo, te tengo un calendario y aquí está, lo he recibido. Perdió de vigencia, pero es que el calendario no me importa, me importan son las fotografías.